Hola, muy buenos días, mi querido amigo y amiga. Dios te bendiga. Feliz semana, feliz domingo, donde quiera te encuentres, haciendo lo que sea, tal vez descansando, tal vez ya trabajando, haciendo alguna labor en el hogar. Quiero desearte una feliz semana, una semana donde el Señor derrame, como siempre lo hace, toda su gracia, su misericordia y su amor sobre tu vida, tu hogar, tu trabajo, tu salud, tus hijos. Dios te bendiga. Gracias por una vez más recibir esta palabra de parte del corazón de Dios a través de este servidor que ha entendido que no puede dejar de compartir la bendición que Dios le ha dado. La bendición de recibir su palabra, la bendición de recibir las buenas nuevas de salvación. ¿Cómo callar frente a un mundo que perece sin esta verdad maravillosa? ¿Cómo callar que existe un camino, que existe una solución, que existe una paz verdadera que nada ni nadie puede dar sino Cristo, que existe un mundo feliz más allá? Esto tenemos que compartirlo. Y precisamente la lección de esta semana se titula Compártelo, compártelo. Y bueno, yo esperaría que tú puedas compartir todas esas bendiciones que Dios ha derramado sobre tu vida. Y ojalá también puedas compartir este estudio, este mensaje tan hermoso que entre tantos otros mensajes, una vez a la semana, este servidor desde acá, luego de estudiarlo, comparte contigo una lección hermosa, una lección que ya pronto finalizará. Solo esta y dos más. Ya estamos en la lección número 12, perdón. Este estudio corresponde a la lección 12. Sería esta y una más. Como dije, titulada Compártelo. Y ha sido una lección que cuando revisamos el título general y su contenido, que es creciendo en nuestra relación con Dios, hemos podido durante todo este trimestre conocer, informarnos, ratificar herramientas que van a influir en nuestra relación, que nos lleve a conocer más de cerca y a través de una experiencia personal y a la luz de su palabra, a ese ser maravilloso que tanto nos ama, que derrama su gracia cada día sobre nosotros, que nos sustenta, a quien le debemos todo, ese que debe convertirse en el soberano de nuestra vida. No podemos llegar a conocer a alguien y a confiar en alguien con quien no nos relacionamos. Así que entonces hemos podido conocer acerca de esas herramientas como la oración, el estudio de su palabra, la fe, etcétera, y tantos otros temas que definitivamente nos han guiado hacia cómo nosotros llegar a conocer más al Señor, su palabra, sus promesas. Pero para este día o esta semana, ya la lección o Dios nos quiere llevar y presentar un llamado práctico, un llamado donde debemos ir a la segunda etapa, donde no nos podemos quedar con aquello que hemos recibido, como ya dije. ¿Cómo no compartir la luz para un mundo que anda en tiniebla y en oscuridad? ¿Cómo no compartir la paz que logramos tener incluso aún en medio de las tormentas con aquellas personas que también sufren desafíos y tormentas, pero que les toca atravesarlas sin ese que te puede dar la paz en medio de la tormenta, la ayuda, la dirección, como es el Señor que conoce el fin desde el principio?
Entonces, durante esta semana, la lección trata de llevarnos a un punto y a un llamado en el cual debemos entender que el evangelio debe ser para compartir. Se llama las buenas nuevas de salvación y nos va a dar herramientas de cómo nosotros lo podemos compartir. Y probablemente allí nos vamos a percatar que posiblemente el método que hemos utilizado no ha sido el mejor, que no ha habido tal vez coherencia entre lo que decimos creer y el hacer, o entre lo que predicamos con nuestra boca, que no armoniza con lo que nosotros reflejamos o manifestamos o ejecutamos en nuestro diario vivir. Se presenta una historia muy interesante allí de un pastor de nuestra iglesia que el sábado de mañana iba muy agitado, apurado hacia la iglesia, probablemente por no haberse planificado con tiempo y haber salido a tiempo para cumplir con su responsabilidad. Lo cierto es que iba con el tiempo justo y cuenta en la parte del sábado esa historia de que en el camino que él iba apresurado, alguien se le adelanta, o como suele suceder muchas veces, alguien le intercepta, alguien le estorba su libre tránsito, quizás cometió una pequeña infracción, y el pastor entonces, en su euforia que ya de por sí traía por lo rápido y la urgencia de llegar a tiempo a la iglesia, dice que pues se colocó cerca de él y le dijo palabras violentas, no sé si inadecuadas, si soeces, no da detalles sobre exactamente cuáles fueron las palabras, pero surgió un altercado, ¿no? Yo tengo que reconocer que con mi temperamento y mi forma a veces de actuar, he hecho lo mismo, y la verdad, pues lucho con eso, y eso no me llena de orgullo. En ocasiones me ha avergonzado, ¿no? Lo cierto del caso es que a este pastor le ocurre eso y continúa rápidamente hacia la iglesia. Y cuando llegó allí a la iglesia y se dispone a tener el repaso de la lección, se da cuenta que entre las personas, su audiencia de la clase de escuela sabática que estaban allí, estaba precisamente esa persona visita que llegó casi en paralelo con él y que venía también a la iglesia y que venía a recibir y escuchar precisamente la palabra que él iba a presentar posterior a este incidente del cual él había participado con esta persona. Qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza. Qué complicado es cuando pues nosotros no cumplimos a cabalidad con ser una buena carta leída por los hombres, como dice Pablo. Vosotros sois cartas leídas por los hombres, expedidas por Cristo, para que a través de nosotros las personas puedan llegar al conocimiento de la verdad. Entonces, esta historia que nos enseña, bueno, nos enseña que nosotros debemos ser coherentes. Nos enseña que el evangelio que predicamos con nuestra boca debe vivirse diariamente en nuestras relaciones interpersonales, desde nuestro hogar, en el trabajo, en la iglesia y en la sociedad, en el camino por donde andes. Hay un mandato hermoso de la Escritura en Deuteronomio que esta verdad debía ser predicada en vuestra casa, vuestros hijos, repetidas al levantarse, al acostarse, cuando vayas por el camino, cuando te levantes, cuando trabajes. ¿Ok? Debe ser nuestra bandera, debe convertirse en un estilo de vida. Debe ir más allá de un día en particular, ¿ok? O frente a una audiencia en particular. Esto de compartir el evangelio con coherencia debe formar parte de nuestra vida, y cuando lo llegamos a entender a plenitud, y esta lección va a reforzar cómo hacerlo,
nosotros vamos a poder entender que el evangelio lo podemos y debemos compartir permanentemente, 24/7, en cada relación, como digo, comenzando en nuestro hogar. Entonces, en la primera parte, ha sido una introducción un tanto larga, pero en la primera parte de la lección nos indica cómo nosotros debemos compartir el evangelio. Y está evidentemente esa encomienda dada por nuestro Señor Jesús a sus discípulos y por ende a todos nosotros que también somos sus discípulos, encontrada en Mateo 28:19, ¿no? Donde el Señor nos dice de que debemos ir, por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, tribu, lengua y pueblo, enseñando todas las cosas que están escritas y pues bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces la misión no consiste simplemente en ganar adeptos o aumentar el número de miembros para nuestra iglesia. Y creo que a veces esa es la intención que nos mueve y somos timadores que tratamos de venderle esta doctrina. Y nosotros no estamos para vender doctrinas, estamos para vender o ofrecer la buena nueva, vender gratuitamente la buena nueva de la salvación. Y es que Cristo ha muerto por nosotros para perdonar nuestros pecados y salvarnos. Más nada. Entonces, cuando el ganar adeptos o aumentar el número de miembros para nuestra iglesia se convierte en un fin en sí mismo, pues nos vamos a frustrar y a frustrar a otros y a estorbar la obra porque no vamos a ser genuinos. Y aquí la misión consiste en hacer discípulos. Y convertirse en un discípulo de Cristo. Usted no puede ser discípulo si usted todavía no es un discípulo de Cristo. Y ser un discípulo de Cristo es ese que sigue al Maestro por donde quiera que va, que seguimos al Cordero por donde quiera que va, que le representamos, que somos sus embajadores. Acá, como en esta tierra donde somos extranjeros, advenedizos, tenemos que ser los embajadores del reino de nuestro Señor Jesucristo. Así que la manera de cómo nosotros lo debemos hacer, dice de manera clara la palabra de Dios, es a través de una testificación práctica, donde debemos repetir y experimentar el mismo sentir que hubo, por lo menos en Pedro y Juan, como lo declara Hechos 4:20, que dijeron, no podemos dejar de decir y de compartir lo que hemos visto y oído. Y esto es importante. No es compartir lo que necesariamente, ¿no?, repiten los demás y repetir como loros lo que los demás dicen sin nosotros saberlo verificado con un escrito está. Con nuestra experiencia, dice, lo que hemos visto y oído. Y lo que tú has visto y oído no necesariamente es lo mismo que tú has visto y oído, porque aquí se refiere a la manera de cómo Dios ha obrado de una manera maravillosa en tu vida, que puede tener algunas similitudes de cómo Él ha obrado en la mía, pero debemos es compartir nuestra experiencia del milagro de la salvación que Él ha obrado en nuestra vida. Debemos compartir y no nos podemos callar la historia de nuestra redención, para que los demás sepan qué ha hecho Él en mi vida, qué me ha dicho Él en mis momentos de agonía, de angustia, de dolor. ¿Qué he visto yo? ¿Cómo Él ha obrado? ¿Cómo Él ha solucionado mis problemas? ¿Cómo Él me ha dado paz en medio de la tormenta? No podemos dejar de callar aquello que hemos visto y oído, pero que Él ha hecho en nuestra vida por nosotros. Ellos no hablaban, como les he dicho, de una doctrina. Hablaban era de una experiencia vivida con el Salvador. Ellos habían andado con Jesús, habían comido con Él, habían recibido sus instrucciones y esto había transformado sus vidas y dicen, no nos podemos callar. El verdadero problema es que intentamos dar lo que no tenemos.
No podemos dar lo que no tenemos. Y si bien las experiencias ajenas nos pueden nutrir testimonios de otras personas, nosotros estamos llamados a tener nuestra propia experiencia y esa será la historia más genuina que nosotros podremos contar. No lo que el Señor ha hecho en la vida de otros, sino lo que Él ha hecho y está haciendo en mi vida. Esto es lo que tendrá un verdadero peso de gloria, de cómo Él se ha manifestado en mi vida. Y nadie puede decir, es que yo no tengo nada para dar. Claro que no. El Señor a nadie le ha dejado sin por lo menos un don o un talento, que puesto al servicio de Él podemos hacer cosas lindas y maravillosas. Usted no necesariamente tiene que ser un predicador que lo haga maravillosamente bien desde un púlpito. Posiblemente ese no sea el don que Él le ha dado, o ser un gran cantante, pero hay un don en ti que debemos pedirle al Señor que nos ayude a identificarlo y a colocarlo a su servicio. Hay una historia interesante, ¿no? De Pedro cuando estaba entrando allí en la ciudad y se encuentra a un paralítico pidiendo limosnas y le extiende la mano a Pedro. Y Pedro entonces le dice, no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. Y sabemos lo que le dio. Él le dijo, en el nombre de Jesucristo te digo, levántate y anda. Y el hombre se levantó y fue sanado. Ok, probablemente no será el poder de la sanidad que nosotros tendremos. ¿O por qué no? Sí, una oración de fe. Porque por supuesto que aún el Espíritu Santo tiene poder para Él sanar y nosotros elevar oraciones de fe para con una persona que necesita sanidad. Pero es decir, lo que quiero significar es que tal cual dijo Pedro, yo no tengo tal vez lo que tú me estás pidiendo, oro o plata para darte, pero yo tengo una verdad maravillosa, que en Cristo Jesús tú puedes ser sanado, y más que físicamente, espiritualmente. Entonces, el llamado claro de la palabra de Dios es que nosotros no nos podemos quedar callados y tenemos que presentar una vida, un testimonio de una vida transformada que va a hablar de una manera más clara y más alta que las meras palabras o discutir sobre doctrinas y quién tiene la razón, sino el impacto que el Evangelio ha hecho en mi vida. Porque si el Evangelio no te ha beneficiado y no ha impactado tu vida, pues obviamente tu testimonio tampoco impactará la vida de los demás. Cuando el amor de Cristo llena nuestro corazón, va a ocurrir lo mismo que ocurrió con los discípulos. Sencillamente no podremos dejar de hablar ni presentar a aquellos que hemos oído y experimentado. En la segunda parte, precisamente la lección nos sigue hablando un tanto de esto, de que nuestra testificación no depende tanto de nuestras capacidades intelectuales, que obviamente son necesarias. Claro que sí. No es una apología a que no importa el estudio, la preparación, la formación, por supuesto que no. Pero esto no es lo esencial, sino que el conocimiento tiene que ir acompañado de la gracia, porque el conocimiento sin la gracia envanece, pero solo la gracia de Cristo edifica. Solo la gracia de Cristo permite que el conocimiento sea presentado con poder. Porque si no, mis palabras van a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe cuando no hay gracia en mis palabras y en mi vida, cuando no hay amor en ellas. No vamos a surtir, nuestro testimonio no va a surtir ningún efecto. No soy yo, es el Espíritu Santo a través de mi vida, de mi testimonio, pero es a través del conocimiento acompañado de la gracia. Entonces, esta es la manera efectiva de cómo nosotros lo podremos hacer. Jesús nos dejó claramente identificado el método. Primero que nada, tenemos que tener amor, compasión. La palabra de Dios dice en Mateo 9:36 que Jesús, al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor.
Entonces no fue por obligación, sino por amor y por compasión. ¿Te compadeces tú? ¿Te constriñe el amor de Cristo por las multitudes y por las personas que perecen día a día sin Cristo? ¿Qué estás haciendo por Cristo mientras vida Él te da? ¿Sembrando está su palabra o te hallas durmiendo quizá? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Dice el himno. Su vida Él dio por ti. ¿Y tú qué le darás? Me encanta. Este es un canto cuyo contenido me desafía. Entonces, cuando el amor de Cristo nos constriña, que es el llamado que nos presenta 2 Corintios 5:14, todo va a cambiar. Jeremías también lo experimentó diciendo, había en mi corazón, como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Es decir, traté de evitar esta conmoción y el compartirlo y no pude. Es que no me pude quedar callado. Y cuando una persona como Jeremías, como Pedro, como nosotros, como tú y yo, cuando yo veo todo lo que el Señor ha hecho por mi vida, Dios mío, ¿cómo yo no voy a contar mi historia? ¿Sabe una cosa? Cuando el amor de Cristo nos constriñe, no podemos ser indiferentes al dolor ajeno, a las necesidades de los demás, de nuestro prójimo, que es nuestro próximo, que son esas personas que están más cercanas de nosotros. Y esta lección precisamente enfatiza cómo lo hizo el Señor. El Señor al que llama capacita, y Él nunca nos pide algo que Él previamente no hizo y de lo cual no nos dejó un ejemplo a seguir. En el libro Ministerio de Curación nos presenta de una manera clara el método de Cristo. Dice que el método de Cristo es ese método que no falla y que nosotros debemos emular, que no es forzar a nadie, que no es ser violentos con la verdad, que no es darle con la palabra golpes a los demás para reprimir a las personas, para atemorizar a las personas. Presentar un claro escrito está, pero con amor, con ternura, reflejando de una manera práctica el amor de Cristo en nuestra vida, como lo hacía el Salvador. Por eso dice la hermana Elena de White en el libro Ministerio de Curación que el método de Cristo es el mejor método, porque dice que se acercaba a las personas como quien deseaba hacerles el bien, atendía y suplía sus necesidades, se ganaba su confianza y luego de todo aquello le decía, sígueme. O a veces ni siquiera Jesús tuvo que decirle a las personas, sígueme, sino que ellos mismos se ofrecían, Señor, yo quiero seguirte. Y a algunos se los permitió, a otros le dijo, no, quédate acá y ve a tu casa y a los tuyos y comparte esto que el Señor ha hecho por ti. Ese era el método de Cristo y es el método que nosotros tenemos que ejecutar, porque solo el método de Cristo dará éxito con la obra que debemos realizar. Es por eso que el llamado en este día es a crecer no solo en el conocimiento, sino en la gracia. Dice 2 de Pedro 3:18, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Sí? Y esta será la fórmula mágica revestida del amor de Cristo que nos va a constreñir de tal manera que va a ser como una fuerza explosiva que tenemos que liberarla compartiendo este mensaje de salvación. Ahora, ¿cuáles son esos consejos prácticos de cómo nosotros podemos compartir la verdad del Evangelio, compartir a Cristo, pasar de lo teórico a lo práctico? ¿Sí? Todo aquel que nace en el reino del Señor, dice la hermana Juan, hay un pensamiento que me encanta, nace como un misionero. Todo aquel que ha conocido al Señor ya tiene la responsabilidad y la misión de compartir esta verdad. Lo que pasa es que a veces creemos que solo esto es prerrogativa y obligación de nosotros los pastores, pero es de absolutamente todos, porque el Señor nos va a pedir a todos cuenta por los dones que Él nos dio. Ahora, ¿cómo lo podemos compartir? ¿A quién
lo vamos a compartir? ¿Con quién nosotros estamos compartiendo la buena nueva de salvación? Evidentemente debe ser primero en nuestro hogar, con nuestros vecinos, en nuestro lugar de trabajo, en nuestra iglesia y en todos los lugares donde nos desenvolvemos en el día a día, con cada relación permanente y de larga duración o intervalos o contactos que tenemos diariamente con las personas. Dejamos allí una huella, un impacto, aunque sea un pequeño impacto, una fragancia que por donde pasamos estamos destilando el olor grato de Cristo en las demás personas, en cada palabra, en cada sonrisa, en cada contratación. ¿Cómo soy? ¿Soy honesto en mis transacciones? ¿Soy honesto en el cumplimiento de mis responsabilidades y de mis compromisos? Las demás personas pueden decir, en esta persona podemos confiar. Esta persona cumple, su palabra es un documento. ¿Se puede confiar en ti? ¿Eres honesto en lo que haces? El profeta declaró en Isaías 54, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Entonces fíjate tú cómo me encanta y hice de esto mi oración durante esta semana. Le pedí al Señor, Señor, dame lengua de sabios para poder hablar palabras al cansado, no solo a través de este estudio. ¿Por dónde debemos tener lengua de sabios y no lengua que enciende un fuego? ¿Dónde debemos poner en práctica primero que nada esto? ¿Verdad que es en nuestro hogar? ¿Verdad que esa lengua que nosotros tenemos, este pequeño miembro del cual dice Santiago, que es como un pequeño fuego que puede generar un gran incendio, que es más fácil dominar grandes naves, pero a veces es más complicado dominar nuestra lengua? Y el llamado es a que cada palabra que sale de nuestra boca vaya sazonada y que vaya entonces revestida del amor de Cristo. Entonces, primero que nada, le debemos pedirle al Señor, Señor, dame lengua de sabio. Y lengua de sabio no es para hablar y hablar y hablar, sino para qué, para escuchar, para saber callar, para que Él nos ayude a dominarla. ¿Quién no necesita esto? Y para que a través de mi lengua, de allí brote sabiduría, revestida de un escrito está, de mucho conocimiento y mucha gracia, que pueda traer alivio y descanso al cansado. Quizás sea tu esposa la que está cansada, tus hijos los que están cansados, los miembros de tu iglesia, pero toda una sociedad que está cansada. Entonces debemos empezar a compartir primero que nada este evangelio en el hogar. Sí, Señor. Y este evangelio, una vez que lo compartimos en el hogar de una manera correcta, de eso vamos a hablar más adelante. Yo diría que en el día más hermoso y esperanzador del estudio de esta semana, créeme que va a surtir un efecto a corto, a mediano o a largo plazo. Efecto que no depende de ti, depende del poder del Espíritu Santo y del poder de su palabra, que nunca se devuelve vacía. Entonces, el verdadero evangelio y la manera eficaz de cómo compartirlo es a través de una linda amistad, de una relación. Y cuando hacemos estudios y encuestas acerca de, hágalo usted mismo en su iglesia y pregunte de los que están acá cómo llegaron a conocer el evangelio. Y usted se va a dar cuenta que muy pocos van a decir a través de literatura, que es importante, a través de una cruzada y una campaña evangelística, que también tiene su lugar. Usted se va a dar cuenta que el gran porcentaje de las personas que han llegado a Cristo y posteriormente se han unido a la iglesia, a la que sea, a su iglesia, ha sido a través de las relaciones. Un amigo me ayudó, un compañero de trabajo, un familiar. Va a ser a través de las relaciones interpersonales. Entonces, en este día se nos dice que primero que nada debemos tener una vida impactada por Cristo que atraiga a las personas, bueno, sí, hacia usted, pero por ende hacia Cristo. ¿Ok? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que ellos vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, las personas tienen que verlo a usted como una persona que, oye, quiero saber
¿Cuál es el secreto de su vida, de su prosperidad financiera, familiar, de salud y de todo tipo, más allá de que evidentemente aquí nadie tiene una vida perfecta? Pero evidentemente las personas se tienen que sentir atraídas hacia Cristo a través de lo que ellos ven en nosotros. Porque ¿cómo van a poder creer a quien no han visto si en nosotros no están viendo entonces reflejado el poder del Evangelio y el amor de Cristo? Definitivamente, una vida transformada por la gracia va a marcar la diferencia. Una vida llena de paciencia, de bondad, de integridad, de amor, va a hacer que se despierten siempre preguntas que ninguna argumentación puede provocar. Porque cuando nosotros vivimos cerca de Cristo, nuestra misma vida se va a convertir en una invitación o una reprensión para los demás. Y un reflejo de lo que de cómo el Señor ha cambiado mi vida y un reflejo de lo que el Señor demanda de nosotros. ¿Ok? En la tercera parte nos presenta precisamente para mí el corazón de este mensaje, por lo menos para mí, un mensaje lleno de esperanza. El Evangelio tiene poder. El Evangelio es una buena nueva de salvación. El Evangelio no puede irrumpir con violencia en el corazón de las personas. La figura allí de Apocalipsis 3:20 que dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Me encanta cómo un artista pinta un cuadro de un Jesús tocando a la puerta. Era una puerta que no tenía cerrojo ni manilla por fuera, denotando de que esa es la puerta del corazón, que él no puede forzar. Podría, pero no lo va a hacer, sino que es una puerta que solo se abre de adentro hacia afuera. Y el Señor está allí tocando, tocando y tocando. Toca a todo el mundo, pero no todo el mundo va a responder. No todo el mundo, ¿sí? Definitivamente, como dije, mi trabajo no depende de yo convencer a los demás. Simplemente consiste en yo, cual sembrador, voy esparciendo semillas a través de mi testimonio y de mi vida transformada, que el Espíritu Santo se va a encargar de que éstas germinen y den frutos. Algunas otras no darán fruto. No todo el mundo aceptará la invitación. Incluso dentro de tu misma familia probablemente habrá quienes no querrán finalmente escuchar o aceptar a Cristo como su Salvador. Porque el Señor nos ha dado libre albedrío. Pero hay una esperanza tremenda, ¿sabes? Hay una esperanza grande. Hay una esperanza, como ya lo dije hace rato, de que la palabra de Dios no se devuelve vacía. Que yo me debo concentrar es simplemente en reflejar a Cristo y que mis hijos puedan ver en mí el reflejo del Padre Celestial. ¿Sí? Que las personas puedan ver a Cristo reflejado en mi vida. Que yo me convierta en las manos y en los pies y en la mirada de Cristo Jesús. Debe ser así. Pero bueno, incluso al mejor papá del mundo, al mejor Padre, el Padre Celestial, bueno, hasta la tercera parte de los ángeles del cielo se le revelaron en el uso libre de ese, valga la redundancia, libre albedrío que el Señor les dio. Es así. Pero hay una promesa tremenda. Y la lección toca una de las heridas más profundas que nosotros podemos sufrir, o que una madre puede sufrir, o que un padre puede sufrir. Y es cuando usted anhela que este evangelio llegue, toque, transforme la vida de los más cercanos y resulta que no ocurre. Probablemente no ha ocurrido porque la manera de cómo se ha presentado el evangelio no ha sido la correcta, y de eso ya hemos estudiado. Tiene que ser por testimonio. Porque como alguien dijo, el hogar a veces se convierte en ese lugar donde más daño le hacemos a las personas que decimos amar. Probablemente usted o yo, a los de su hogar, le ha hablado de una manera como a ningún extraño le ha hablado. Quizás
es frente a nuestros seres queridos frente al cual hemos distorsionado más el evangelio. Y allí se desprende una lamentable realidad de que muchas veces nuestros más cercanos, que son quienes más y mejor nos conocen, pues no quieren tener que ver nada con el evangelio. Pero quizás usted lo haya hecho bien. Nadie lo ha hecho perfecto. Todos nos hemos equivocado. Si usted me preguntara a mí, si tú pudieras retroceder el tiempo, ¿harías las cosas distintas? Muchas las haría distintas. Claro que sí. Pero no todo lo he hecho mal. Ha habido una buena siembra en mi esparcir esta semilla y mi testimonio. Algunas no han sido buenas o algunas no han caído en buen terreno tras el uso del libre albedrío de cada quien. Y algunas quizás en el tiempo que debían dar fruto no han dado, pero hay esperanza. Y es lo que la lección de este día, que se titula Un hijo errante, nos presenta como una verdad que me llena de esperanza y de alegría. Y a ti también. Porque todos hemos sido errantes, todos. Todos nos desviamos, todos como ovejas sin pastor, todos. Así como todos los discípulos fueron escandalizados, todos nosotros nos hemos desviado, nos hemos apartado, hemos nacido en rebeldía para con Dios. Somos hijos errantes que el Señor nos logró traer acá y que ahora tenemos la misión de compartir esto para traer a otros hijos errantes al redil. Pero con cuerdas de amor te atraje, dice el Señor, y por eso te he extendido y prolongado mi misericordia. Si hemos de errar, es preferible errar por el lado de la misericordia, ¿sabes? Sí. Y entonces acá en esta lección se nos presenta esa herida profunda que experimenta todo padre, madre o pastor, ¿por qué no? Cuando vemos que alguien se aleja de Dios y lo hace a través de la figura de Israel, representado por Efraín, que había recibido grandes privilegios espirituales, pero que él decidió apartarse del Señor. Por eso Dios declaró, Efraín se ha unido a los ídolos, déjalo. Wow, tremendo esto. Déjalo. Llega un momento, mi querido, en el que posiblemente el Señor ha tenido que decir, bueno, déjalo. Porque Él es un caballero, porque Él respeta nuestra decisión. Porque a veces Él tiene que decir, bueno, déjalo. Con el dolor de mi alma tengo que decir, déjalo. Él va a herirse, Él va a sufrir, pero yo voy a estar acá velando, mirando su sufrimiento, las heridas, esperando derramar sobre él mi gracia, mi bálsamo para sanar sus heridas. Entonces, qué triste es que el Señor muchas veces tiene que decir, como lo dice allí Oseas 4:17, Efraín se ha unido a los ídolos. ¿Sabes qué? Déjalo. Y más adelante describe su condición diciendo, Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento, en Oseas 7:11. Había perdido el rumbo y se había alejado de aquel que era el único que lo podía salvar. Sin embargo, la historia no termina así. El partido, mi querido, aún no se ha acabado. Y en este caso de esta historia, refiriéndose a Israel, que es llamado Efraín, dice que esta historia no termina con el extravío definitivo, sino que la Biblia presenta a Raquel llorando por sus hijos, tras una imagen conmovedora que se ve reflejada en cada padre, en cada madre que ha elevado oraciones, llenas de lágrimas, de llanto, que brotan desde lo más profundo y sincero de nuestro corazón. Esposas por sus esposos o viceversa, o padres por los hijos errantes. Y entonces allí dice que Raquel llora por sus hijos. Llora por sus hijos al verle que se han apartado de Dios. Pero la respuesta divina es sorprendente y es la respuesta divina que Dios me ha dado a través de este estudio y que quiero compartir contigo. Reprime del llanto tu voz
y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir, y los hijos volverán a su propia tierra. Y yo digo un fuerte amén. Aún más hermoso es lo que encontramos luego en Jeremías 31, 18 y 19. Allí Efraín aparece que finalmente reconoce su necesidad y clama a Dios diciendo: conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios, porque después que me aparté, tú me diste arrepentimiento. Y luego Dios responde con una de las declaraciones más hermosas y tiernas de toda la Escritura. Jeremías 31, 20. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? Desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia. ¿Qué esperanza tan grande hay en estas palabras? Dios no abandona a sus hijos, ¿sabes? Somos nosotros los que lo abandonamos a él. Nosotros tal vez nos podemos cansar, frustrar, creer que ya no hay esperanza ni solución, pero espera. Tal vez no veas o no veamos cambios inmediatos. Tal vez pareciera, como lo estudiamos en la lección anterior, que pareciera que el Señor duerme mientras mi vida está en una tempestad, en una tormenta. Pero como dice ese canto, cuando Él está en silencio es porque está trabajando. Y posiblemente ha llegado el momento en el que tú y yo debemos también quedar en silencio, pero no por eso vamos a dejar de trabajar, sino que llega un punto en el que posiblemente solo tendremos que llorar y orar, pero abrazando la bendita esperanza que hay en las Escrituras. Instruye al niño en mis caminos, y aun cuando fuere viejo, él no se apartará de él, o si se aparta, volverá, porque el Señor lo traerá de vuelta. Por eso el mensaje de hoy, de esta lección, no es un mensaje de desesperación, sino de confianza. Tal vez entonces estás pasando por una situación similar, pero por favor, recibe de parte del Señor, donde Él te dice: tranquilo, echa tu pan sobre las aguas, que a los pocos días lo recogerás. Tal vez no hemos sembrado de la mejor manera, pero es que la obra es del Espíritu Santo. Y sabes una cosa, independientemente de los errores que hemos cometido, de lo lejos que nos hemos ido, hay esperanza para ti, pero también hay esperanza para tu familia, para tu matrimonio, para tus hijos. Solo colócalos delante del altar y Él va a obrar maravillas en ellos. Te lo digo por experiencia propia. Perdí a un hijo. Algunos lo saben. Ahora, el próximo mes, dentro de 3 semanas, serán 5 años desde que perdimos a Carlos Daniel, con quien no hicimos un trabajo perfecto. Claro que no. Cometimos errores, pero allí lo levantamos y lo presentamos en el altar. Se apartó. Se alejó. Pero yo tengo una bendita esperanza de que el Señor al final y poco antes de su vida lo recogió. Lo trajo así, con cuerdas de amor le atrajo. Tengo un testimonio poderoso y una certeza increíble de que así fue. Y que finalmente el Señor lo logró rescatar y salvar. ¿Sabes una cosa? La palabra de Dios, repito, no se devuelve vacía. El testimonio, a veces silencioso, no se devuelve vacío. El amor sembrado, las oraciones elevadas, las semillas de verdad depositadas en los corazones no se pierden. Y nuestro deber es seguir orando, amando, reflejando a Cristo. La obra que convierte el corazón le pertenece a Dios, no a ti ni a mí. Y el mismo Dios que dijo a Efraín: me he acordado de él constantemente, es el que sigue recordándose de ti como hijo errante, o de tus hijos como hijos errantes. Es por eso que, aunque haya lágrimas, es por eso que aunque hay dolor y aparentemente no veo avance o no veo despertar,
no podemos perder la esperanza. Dios todavía está trabajando y su misericordia sigue buscando a aquellos que se han alejado de Él. ¡Qué hermoso! Así vamos concluyendo entonces esta maravillosa lección. Esta lección nos ha en su parte final ratificado precisamente esto, es que el Señor y su gracia y su misericordia obra milagros, obra maravillas, pero que el argumento más poderoso que nosotros podemos presentar es una vida transformada y un trato transformado y una misericordia y un amor que nos constriñe y que derramamos sobre los demás y sobre todo sobre los de nuestro hogar. Es por eso que no es con argumentos. Estamos llamados a crear espacios de regreso, ¿sabe? Espacios de regreso. Hogares donde haya más gracia en lugar de tanta reprensión. Más que doctrinas, que haya gracia y comunión, que haya amor, que haya misericordia en nuestras relaciones, donde si es necesario volver a empezar, podamos volver a empezar. Solo así el mundo y nuestro pequeño mundo podrá entonces ver la manifestación del poder de Dios y la transformación. Mi querido, llego al final de esta lección. Quiere el Señor bendecirnos. Entiende que la vida cristiana no puede ser una vida pasiva. Entiende que no podemos dejar de compartir esto que hemos recibido, ¿ok? Que el gozo debe arroparnos nuestra vida aún en medio de las tormentas, que el amor de Cristo nos debe constreñir y que sea una fuerza que no podemos contener y que estamos compartiendo a Cristo constantemente en cada una de nuestras relaciones. Repito, el llamado es claro. El amor de Dios y su palabra deben llenar primero nuestra vida, convertirnos, que Él nos convierta en vasos de honra sobre el cual Él deposite su gracia y su amor para nosotros poder compartirlo, a veces quizás de una manera silenciosa, pero muy efectiva. Y así vamos a hacer entonces, ¿qué cosa? Vamos a ser instrumentos valiosos en las manos del Señor. Dios te bendiga, que Dios te regale una semana de bendición, de victoria, que el Señor bendiga tu hogar, bendiga a tus hijos, tu trabajo, tu ministerio. Comparte esta hermosa lección con otras personas, conviértete en un canal de bendición. Yo me he gozado en este estudio y en poder también compartirlo contigo en esta mañana. Feliz y bendecida semana. Un fuerte abrazo.